A continuación vamos a hablar un poquito sobre la prevención cardiovascular en los pacientes con diabetes. ¿Qué hay de nuevo? Cuando uno dice ¿qué hay de nuevo? Probablemente lo claramente nuevo que tenemos son las nuevas guías europeas para el manejo de los pacientes con diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular que han sido publicados recientemente. En primer lugar, hay una nueva estratificación del paciente con diabetes. Según estas nuevas recomendaciones, ahora el paciente con diabetes puede ser clasificado en tres categorías: muy alto riesgo o moderado riesgo. Los pacientes de muy alto riesgo son aquellos diabéticos que tienen enfermedad cardiovascular clínica, por ejemplo, haber tenido un infarto o un stroke. Son aquellos que tienen daño de órgano blanco, por ejemplo, neuropatía, retinopatía o microalbuminuria. Son aquellos diabéticos que tienen 3 o más factores de riesgo, y en ellos están incluidos la obesidad, la dislipemia, la hipertensión, la misma edad o el tabaquismo. Y aquellos pacientes con diabetes tipo 1 que tengan más de 20 años de duración. En la categoría de alto riesgo estarían los pacientes que tienen más de 10 años de enfermedad declarada, pero que no tienen daño de órgano blanco y que pueden tener algún otro factor de riesgo adicional. Finalmente, los pacientes de moderado riesgo son los pacientes más jóvenes, fíjense, menos de 35 años en el caso de la diabetes tipo 1 y menos de 50 en el caso de la diabetes tipo 2, con una duración menor a 10 años y que no tienen ningún otro factor de riesgo asociado. Como ustedes podrán entender, en la práctica, en nuestro consultorio, la gran mayoría de los diabéticos que vamos a atender van a ser de alto o muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a la presión arterial o al manejo de la presión arterial? Bueno, las guías del 2013 nos decían que el objetivo en el paciente diabético a tener en cuenta de control de presión arterial era menos de 140/85. En las nuevas recomendaciones, en las del 2019, el objetivo es más individualizado. Es decir, nos hablan que sería bueno tener al paciente menos de 130 de presión arterial sistólica, pero no menos de 120. Sería bueno tener una presión arterial diastólica menos de 80, pero no menos de 70. Y en el caso de los sujetos mayores de 65 años, estaría bien y estaría adecuado que la presión arterial sistólica se mantenga entre 130 y 140. Es decir, repito, pasamos de un objetivo sistemático para todo el mundo a un objetivo más individualizado. Al mismo tiempo dicen que para el caso de tratamiento de la presión arterial deberíamos comenzar cuando la cifra es mayor a 140/90, que los inhibidores de enzima de conversión o los ARA2 son quizás la primera opción, particularmente si hay microalbuminuria, proteinuria o hipertrofia ventricular izquierda. Y esto es llamativo porque aparece bien claro por primera vez que es recomendado comenzar con una combinación de fármacos. Insisto, comenzar de entrada con una combinación de fármacos, y ellos sugieren, por ejemplo, un IECA-ARA2 con un bloqueante cálcico o con un diurético tiacídico. Sin lugar a dudas, uno de los grandes cambios de estas nuevas guías para el manejo de la diabetes tiene que ver con el manejo de los lípidos. En este gráfico se muestran las nuevas metas recomendadas para LDL colesterol. Fíjense ustedes que dependiendo de la estratificación de riesgo que habíamos visto al comienzo, la meta de LDL cambia. Así, por ejemplo, para el paciente de muy alto riesgo se recomienda tener un LDL menos de 55 miligramos por decilitro. Para el de alto riesgo, menos de 70, para el moderado, menos de 100. Como vimos al principio, no va a haber diabéticos de bajo riesgo según esta nueva clasificación. Al mismo tiempo nos dice que el de alto y muy alto riesgo tenemos que asegurarnos un 50% de reducción en el nivel de LDL. Y también aparecen metas lipídicas adicionales, por ejemplo, un colesterol no HDL menos de 85 y una ApoB menos de 65 en el paciente de muy alto riesgo, y un colesterol no HDL menos de 100 y una ApoB menos de 80 en el paciente de alto riesgo cardiovascular. A su vez, estas recomendaciones nos dicen que deberíamos darle a todos los diabéticos estatinas, y fíjense que la recomendación es 1A. Si no se alcanza el objetivo, que dependerá del riesgo, deberíamos agregar una segunda droga, que es ezetimibe, y en los pacientes de muy alto riesgo, no en todos, sino en los de muy alto riesgo, si no alcanza el objetivo con las estatinas y con el ezetimibe, entonces deberíamos considerar dar un inhibidor de la PCSK9. Esto último se documenta o de alguna manera
se basa en los resultados de los subgrupos de los dos grandes ensayos que han sido publicados recientemente, el Fourier con evolocumab y el Odyssey con alirocumab, que mostraron que en los pacientes con diabetes el impacto de agregar un inhibidor de PCSK9 a pacientes que ya estaban tomando estatinas tuvo un impacto positivo y contundente y similar a la población no diabética. Cabe destacar que, si bien son análisis de subgrupos, fíjense la cantidad de diabéticos que contenían estos grandes trials, fíjense, 11.000 pacientes en el caso del Fourier y casi 5.500 pacientes en el trabajo Odyssey. ¿Qué hay sobre la aspirina? Bueno, acá también hubo un cambio. En 2013 las guías decían que no estaba recomendado de ninguna forma en prevención primaria, o sea, en diabéticos en prevención primaria, y era una indicación 3. Y sí, por supuesto, en prevención secundaria. En 2019, a raíz de los resultados de un estudio publicado el año pasado, que evaluó el uso de aspirina en diabéticos en prevención primaria, dicen que en prevención primaria, con alto o muy alto riesgo y en ausencia de contraindicación, podría indicarse la aspirina, aunque la recomendación es 2B. En prevención primaria con moderado riesgo claramente no está indicada y sí en prevención secundaria esto no ha cambiado con las guías del 2013. Además nos dicen que cuando usamos aspirina, los inhibidores de la bomba de protones podrían considerarse para prevenir el sangrado intestinal. ¿Qué hay con respecto al objetivo glucémico? Bueno, el objetivo glucémico tampoco ha cambiado mucho. Fíjense que ponen menos de 7 de hemoglobina glicosilada para prevenir eventos microvasculares y también macrovasculares, aunque con una recomendación distinta. Y sí, repiten, como en otras recomendaciones internacionales, que en los pacientes más añosos, en los ancianos, uno podría considerar metas más flexibles, menos de 8, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada, o en algunos casos hasta 9. Y finalmente, quizás lo más llamativo de estas nuevas guías y lo que hizo más ruido en la comunidad médica fue el manejo o el algoritmo de los tratamientos antidiabéticos. Claramente hay un antes y un después de las nuevas medicaciones para tratar a los diabéticos, y cuando hablo de nuevas medicaciones me refiero básicamente a los agonistas GLP-1 o los antagonistas CLGT2. Era lo que decíamos antes, la era previa a los agonistas GLP-1 o los inhibidores de SGLT2 y la era después de estos nuevos fármacos. ¿Qué sabíamos antes de estos nuevos fármacos? Bueno, básicamente en cuanto a los eventos macrovasculares, la información venía del UKPDS, del programa UKPDS, que básicamente nos decía que los diabetes con sobrepeso, en los cuales dábamos un tratamiento intensivo, que básicamente incluía metformina, se asoció con una reducción de eventos macrovasculares y también de mortalidad, pero insisto, solo asociado a la metformina. Ahora, cuando nos planteamos si ser más intensivos en el tratamiento hipoglucémico se asociaba con un beneficio cardiovascular adicional, fracasamos en demostrarlo. 3 grandes estudios, el ACOR, el ADVANCE y el estudio de veteranos, testearon esta hipótesis. Si ser más agresivos para bajar la hemoglobina glicosilada tenía un impacto cardiovascular, y fíjense que a pesar de que todos los trabajos bajaron la hemoglobina glicosilada, ninguno de ellos pudo demostrar un beneficio en cuanto a los eventos cardiovasculares. Y acá apareció la posibilidad de que si éramos mucho más intensivos en bajar la glucemia, podían aparecer hipoglucemias, y podían aparecer hipoglucemias que inclusive pongan en riesgo la vida o que se asocien con más eventos graves. ¿Bien? Lo otro importante es que a partir del 2008 la FDA exige a las diferentes empresas y a los diferentes estudios de investigación que se incluya los datos de la eficacia o la seguridad cardiovascular en todos los nuevos ensayos clínicos que a partir de esa fecha se empezaron a desarrollar y que probaran o testearan nuevos antidiabéticos. Por lo tanto, ¿qué pasó después? Pasó esto. Pasó que nos inundamos de nuevos ensayos clínicos, muchos de ellos con las nuevas drogas, como decíamos recién, con los SGLT2 inhibidores y con los agonistas GLP-1. En los últimos años, y muchos de ellos todavía están en proceso, están ongoing, no tenemos los resultados, pero tuvimos muchísima información que claramente influyeron en el cambio de estas nuevas guías.
Básicamente podríamos sintetizar diciendo que tenemos evidencia hoy que tanto los agonistas como los GLP-1 o como los inhibidores de SGLT2 reducen los eventos macrovasculares e impactan sobre la mortalidad cardiovascular. Adicionalmente, los inhibidores de SGLT2 tienen un impacto claro con lo que respecta a la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, las nuevas guías cambiaron el algoritmo de tratamiento en cuanto a la intervención farmacológica y nos dicen que en un paciente en prevención secundaria o en un diabético de alto o muy alto riesgo, que como decíamos antes probablemente sea la mayoría de ellos, y que no esté con medicación, venga virgen de medicación, uno debería pensar como primera opción, según estas recomendaciones, un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1, y si no alcanza el objetivo de control glucémico, podríamos agregar metformina o algún otro fármaco con otra combinación. En cambio, si el paciente no es de alto o muy alto riesgo, o sea, es de moderado riesgo, en ese caso sí podríamos considerar la metformina como primera opción y, en el caso de no tener el control glucémico, asociar con otro grupo farmacológico. Ahora, ¿qué pasa si el paciente ya viene tomando metformina? Que es muy probablemente suceda esto en nuestra comunidad. Bueno, lo mismo, si está en prevención secundaria, es de alto o muy alto riesgo, entonces deberíamos agregar un nuevo fármaco, inhibidor de SGLT2 o agonista GLP-1. En cambio, si no tiene este escenario clínico, es de moderado riesgo, entonces podríamos continuar con metformina y determinar agregar o no otro fármaco si no alcanza la meta glucémica recomendada. Bueno, muchas gracias.